Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y para los que lo vean en repetición. Bienvenidos a este webinario de la comunidad de los tres principios en español. 3PESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios, según los articula Sydney Banks, a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Hoy tenemos el honor de tener aquí con nosotros a nuestra queridísima Elena Castro, con este título que se me hizo súper interesante y práctico, los principios aplicados en el liderazgo. ¿Crees que necesitas aprender más técnicas para ser un buen líder? Y si el siguiente paso de tu liderazgo no es aprender más, sino conocerte y entenderte más. Hay una forma que tal vez no has explorado y hablamos de liderar desde el equilibrio mental, desde la conciencia y la comprensión de cómo es que funciona la mente. Esta conversación se trata de principios, principios donde tu sabiduría puede surgir completa y libremente en la toma de decisiones, resolución de conflictos y equipos productivos, conectando el corazón con el intelecto. Un poco acerca de Elena, es coach de transformación, consultora Kaizen, conferencista e instructora de liderazgo transformacional, ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en la industria manufacturera, pero su verdadera pasión está en transformar procesos y personas. Desde hace 4 años acompaña a directivos, gerentes, ingenieros, mamás, emprendedores y equipos a descubrir el poder invisible de la dimensión humana, fortaleciendo la colaboración, el liderazgo y el bienestar dentro y fuera de las organizaciones. Diseña e imparte talleres dinámicos como Lego, emociones y programas de liderazgo transformacional, integrando los principios mente, conciencia y pensamiento. Coaching individual, talleres vivenciales, consultoría organizacional y conferencias con impacto inspiracional y estratégico. Donde hay conflicto, siempre existe una oportunidad de disolver la historia y crear conexión. Muchas gracias, Elena. Adelante y creemos esta conexión. Gracias. Gracias, Karen. Muchas gracias por esta presentación y gracias a todos los que hoy se pudieron conectar y a los que nos van a escuchar. Y, y esta parte del liderazgo y los principios en el liderazgo, quiero preguntarles si cuando escucharon el tema, qué les causó curiosidad o qué les vino a la mente, qué, qué más allá de lo que pudiera decir como o ver como palabras les llegó a ustedes en ese momento. Adelante, Karen. A mí la verdad me llama muchísimo la atención porque creo que justamente en la industria hace falta mucho esta conciencia y este liderazgo con conciencia. Entonces, quiero saber más. Estoy así de emocionada de escucharte. Muy bien, muchísimas gracias. Curiosidad. Me trajo curiosidad de ver algo tal vez diferente, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más le llamó algo la atención? Porque fíjense, cuando les voy a compartir. Cuando me vino a la mente el tema y dar las palabras, el título, que los principios aplicados al liderazgo, me moví en diferentes posiciones. Una, primero verme desde dónde lo estaba viendo y desde dónde lo quería compartir. Pero también vino a mi mente el salirme un poquito y verlo desde afuera. Dije, si yo veo esto, principios del liderazgo o principios aplicados al liderazgo, tal vez venga a mi mente como esos principios que vemos desde la forma, desde afuera, desde lo que a lo mejor compramos un libro de Covey o de Maxwell o de todo esto y nos va a hablar de principios como ser proactivo, el principio de ser proactivo como líder, el principio de
poner primero lo primero, el principio de comenzar con un fin, ver una estrategia, plantear lo que realmente quieres lograr, ver los resultados, crear sinergia. Tal vez podemos decir, confronta con amor, confronta, busca esa cultura de disciplina como líder, todo hablando desde estrategias, ¿no? Y luego cuando nos vamos abajito decimos, bueno, y la técnica para poder tener la estrategia del resultado, la técnica para poder compartir mi visión y la técnica para poder crear esa disciplina de comunicación y tener la comunicación asertiva y de cómo tener la visión de poner primero lo primero y me voy a la técnica del cuadrante urgente, muy urgente, no importante, importante, muy importante. Y me voy a todo esto, ¿no? Para tener esa visión y esas técnicas como líder que me ayuden desde la afuera a poder comunicarme y direccionar a mi gente o a mis colaboradores, inclusive cuando somos mamás, papás y que a lo mejor no estamos en la parte laboral, pues quiero aprender desde la técnica cómo, qué decir, qué no decir, cómo buscar hablar con mis hijos, cómo no buscar hablar con esto, de esto, y empezamos a llenarnos de tanto ruido que a veces llegamos y decimos, no puedo. O estas personas me sacan de quicio, ¿no? O estas personas nunca me van a comprender. Y nos quedamos en esa visión solamente. O creemos que el liderazgo es una posición en la cual tengo que aprender más, conocer más para poder estar ahí. Y me lleno de comprar libros, de comprar programas, de llenarme de estrategias que a veces agarro y pongo a un lado porque se me hacen complejas seguir, por a lo que me estoy afrontando o estoy viviendo día a día, ¿no? Desde la experiencia. Y eso venía así como que a la mente, decir, es probablemente queramos y lo veamos como querer aprender algo más, ¿no? Pero cuando hablamos desde los principios articulados por Sidney Vance, mente, conciencia y pensamiento, es ir un paso atrás de todas las estrategias. Es ir a ese nivel de la nada y de la apertura a crear todo lo que venga para obtener un resultado. Es tener esa hoja en blanco y decir, no tengo ninguna estrategia, pero confiar que si estoy en presencia voy a encontrar todas las que a lo mejor he escuchado, las que a lo mejor he leído e inclusive las propias. Porque ahora que conozco los tres principios, veo que muy pocas veces confiamos en las habilidades que tenemos de forma interna en nosotros para poder acompañar y dirigir a un equipo, para poder de alguna forma hablar con nuestra familia, con nuestros hijos y con las personas que están a nuestro alrededor. Y hay algo que me gusta mucho de Ken Manning que dice, liderazgo no es una posición, liderazgo es presencia. Líder es presencia. ¿Y qué implica la presencia? No solamente es estar de forma física con las personas y solamente de forma física estar viendo los resultados o estar viendo los diagramas, las gráficas, todo lo que se me presente ahí.
sino que es estar en presencia completa, donde todo juicio que pudiera venir se estabiliza, se pone en pausa para abrirme la oportunidad de observar, para abrirme la oportunidad de escuchar y para abrirme la oportunidad de que vengan a mí ideas nuevas que lleven a una solución de eso que quiero tener como un resultado. Pero para eso, la importancia de conocerme en cómo es que funciono internamente, cómo es que estoy creando la experiencia momento a momento, que muy pocas veces va explícito en todos los principios y estrategias que pudiéramos ver desde afuera, porque podríamos hablar de comunicación efectiva, pero ¿qué hay antes de una comunicación efectiva? ¿Qué hay antes de los pasos para crear el acercamiento con las personas? Si nos diéramos cuenta que antes de que yo decida y aprenda cómo acercarme a mis hijos, que antes de que yo decida y aprenda cómo acercarme a escuchar las personas y a ver el resultado y a ver una gráfica, está primero esa posibilidad de tener la apertura de hacerlo. Y para llegar a esa apertura de hacerlo es hacer pausa a todo mi ruido mental, a todo pensamiento que me está creando una experiencia y que está creando una distancia entre una comunicación, entre un acercamiento y hasta en un análisis que pudiera hacer. Porque cuántas veces nos podemos acercar si lo vemos desde la parte familiar. Quiero ser una mamá que guíe, que acompañe, que comprenda, pero si cada vez que escucho a mi hijo hablar de un juego que está experimentando, que está jugando, hablar de lo que pasó en su fiesta, hablar de lo que está en conversación con un amigo o con una amiga. Y si yo inmediatamente viene el pensamiento de juicio, de decir, no, es que el juego te va a hacer daño, nada más te está quitando el tiempo, no estás aprendiendo nada, o si está hablando de que tiene un compañerito que está pasando por su situación, no, que si tú, no, pero es que eso te va a hacer daño, no te debes de juntar con él, aléjate de la persona, sin haberlo escuchado, estás dejando de acompañarlo y de guiarlo. Y está un pensamiento de juicio que está creando una distancia entre realmente ser la mamá líder que acompañe y que guíe y que escuche, a ser la persona que está en juicio completo de la situación. Y que si yo aprendí en un libro que hable con mi hijo, que le diga lo que pudiera estar pasando, así tal cual lo leí, pero sin darme cuenta que más allá y de todo lo que está atrás está mi pensamiento interfiriendo en la conversación, en el acercamiento, y que no me estoy haciendo consciente de ello y que puedo decir, me hace falta algo más, me hace falta una herramienta más, me hace falta aprender más de cómo comunicarme conmigo. Y lo mismo puede suceder en el ámbito laboral. Si estoy viendo una gráfica que tiene un resultado que no va en la dirección a la meta que queremos, pero si no me abro con curiosidad a escuchar, a observar, y me meto en un juicio
desde mi pensamiento, desde mi ruido mental y desde lo que he aprendido en el pasado que pudiera estar sucediendo y de lo que sucedió y de lo que va a suceder, si no hago esa pausa y no tomo conciencia de lo que está pasando en mí interiormente, en mi historia interna, entonces empiezo a crear un conflicto conmigo y empiezo a crear un conflicto con las demás personas, sin darme la oportunidad de ver que si pauso a ese pensamiento y me hago consciente de ello, puedo ver la gráfica de diferente forma, puedo ver la posibilidad de cambiar ese resultado, puedo ver que desde la escucha y la observación de la otra persona están las respuestas que andaba buscando. Más allá de aprender otra técnica más de cómo llevar a mi gente, a mi equipo, a mis hijos, a la meta hacia donde yo quiero ir. O sea, aprender más y más estrategias sin comprender de dónde está partiendo mi experiencia y lo que me limita a poder crear el resultado, a no confiar que nosotros tenemos la habilidad de que vengan ideas nuevas, a no hacerme consciente que mi pensamiento, que es uno de los principios, está creando una experiencia y una separación ilusoria de a la solución, a la comunicación, a la confianza, a la guía, al acompañamiento y hasta ver, hasta nublarme la visibilidad de ver en mí el potencial y ver en mi equipo, en mis hijos, en mi esposo, en las personas que están alrededor, del potencial que tienen para salir de donde están o para crear el camino que lleve al resultado. Yo quiero preguntarles aquí qué escuchan, qué ven. No quiero que tomen mis palabras como la verdad absoluta, sino como esa curiosidad entre ambas partes. ¿Qué ven aquí? Nos parece que a veces nos llenamos de tantas técnicas y tantos libros leídos y seguimos pensando que nos hace falta algo. Y yo veo muchas, o sea, una posibilidad mucho más amplia, mucho más expansiva y, y nada más tendría como una eh, inquietud o curiosidad es cómo, o sea, las personas a las que estamos liderando en una empresa que no tienen este entendimiento, ¿cómo podríamos acompañarlos o guiarlos con dinámicas como muy puntuales? Porque entiendo que luego los equipos pues necesitan como esta vivencialidad, ¿no? Estas dinámicas como muy precisas, muy puntuales. Entonces, ¿cuál sería como una dinámica práctica para llevarlos a entender esta parte de la presencia y de esta parte de esta comunicación y de esta apertura? Sí, hay muchas dinámicas y una que yo manejo y que ayuda a disolver primero el conflicto que estoy creando en el no acercamiento con la persona o con el resultado o con la gráfica. Dos, me ayuda a entender que está envuelto mi pensamiento y hacerme consciente de lo que estoy creando desde ese momento. Y viene aunado con una señal más de darme cuenta en qué emoción, en qué sentimiento estoy entrando al momento de observarme. Pero no sé si tengan aquí todos algún papel, una pluma. Nada más necesitamos un papel y una pluma. Es lo único que pudiéramos necesitar. Y ahí levanten la manita los que ya están listos para hacer ese ejercicio. Muy bien. Entonces, vamos a imaginarnos
que estamos, bueno, ¿qué problema se les ocurre ahorita? A ver, traigan aquí a la mesa antes de que yo diga a lo mejor un ejemplo. Traigan algo. Pues justo por conflictos internos de comunicación y de diferentes personalidades que van chocando entre ellos y que no hacen equipo. Ok, va. Un ejemplo más tangible, a ver, Karen, así que no nos quede tan en el aire. Eh, por ejemplo, en los procesos de la que hace la facturación, pero la que no dio los números de parte y hay como un tema de, sí, de comunicación básicamente entre esas personas, problemas de comunicación y de personalidades, o sea, de que es que ella me dijo, los dimes y diretes, eso. Ok, muy bien. Entonces, vamos a identificar uno, vamos a apuntar ahí la persona de finanzas, ¿sí? Es un personaje. Vamos a apuntar ahí otra palabra que es la empresa. Vamos a apuntar ahí el otro factor que influye, los datos. Y vamos a aplicar otro factor que es cómo compartimos la información. Vamos a hablar computadora, ¿sí? En base a ese abstracto que nos dio Karen del conflicto de la comunicación, de la parte financiera, les voy a dar 3 minutos, nada más, a que hagan o escriban una historia con esas 4 palabras. La empresa, o esas 4 cosas, que es la empresa, la persona de finanzas, los datos y la computadora. ¿Qué creen ustedes que puede estar ocasionando el conflicto en esa vertiente en ese espacio, con esas personas? ¿Qué pudiera estar ocasionando el conflicto de comunicación? Quiero que escriben su historia, que se imaginen el momento, que se imaginen la conversación. Les voy a dar 3 minutos a partir de ahorita, ¿va? Y los que no tengan lápiz, pluma, imagínenselo en su mente. Articúlenlo en su mente. Nos quedan 20 segundos.
terminamos. Quiero que compartan, quien quisiera compartir lo que escribió, lo que pensó, lo que imaginó de la situación que nos compartió Karen. Ceci, María Milagros, Marienne, que son las que veo por aquí. Hola. Hola, buen día. Lo que, lo que yo entendí de los puntos que nos diste es como crear una historia un poco, ¿no? Entonces se me ocurrió que la empresa tiene un objetivo, ¿no? Mayormente, bueno, obviamente generar dinero. Y un personaje de los tantos que hay en una empresa, que es el de finanzas, como tú lo pusiste, es el que chequea los datos, los números de cuánto se está invirtiendo, cuánto se va a ganar, cuánta hay una pérdida, cuánto las probabilidades. Yo no soy empresarial para nada, o sea, pero me estoy imaginando. Y obviamente maneja los datos, los números, ¿no? Que están en una computadora y que los comparte con parte del equipo o todo el equipo se supone que tienen que saber sobre qué están haciendo, cómo lo están haciendo y por qué la pérdida o por qué cuánta ganancia y todo eso. Entonces, tú dijiste, créanse una historia de esto, esa es un poco mi historia de cómo a veces em, cuando compartimos algunos datos o algunos cuadros gráficos, o sea, no, esto es lo que estamos haciendo, muchas veces ponemos nuestra opinión, hasta nuestras emociones ¿no? Y comenzamos a, no sé, a echar culpas, a decir, porque si este fue el esto, porque yo me olvidé de tal cosa, o no me dieron el dato correcto, o no hablaron, no se generó esto, o sea, comenzamos de esos numeritos a crear todo un atrás, ¿no? De por qué estos numeritos. Y creo que ahí es donde, cuando entra mucho nuestra opinión o nuestros juicios y señalamos siempre con el dedito, ¿no? Comienza a haber todos estos malestares en un grupo, en un equipo, ¿no? Entonces creo que mm, si todos más trabajaran en cuestiones prácticas de el dato, el gráfico dice tal cosa, qué pasó, ok, hay que revisar esto, y todos como juntos revisaran el proceso a que llegaron esos números y cómo esos números están ahí y qué viene después. O sea, más como que números, datos, gráficos, como tú mencionabas en un momento. Eso es un poco lo que puedo compartir de lo que he visto. Muchas gracias, Ceci. Gracias. Ahorita hundamos un poquito más en eso. Mariane, adelante. ¿Sí me oyen? Sí, Sí, ok. Am, ok, yo nada más en los 3 minutos escribí pum, 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 así todo. Entonces lo voy a leer tal cual. Ok, el jefe o el dueño es muy exigente. O sea, la gente ya, los empleados ya saben eso. Bien. Él desea llevar la empresa al próximo nivel de ventas y éxito, sea la razón que sea. Em, y también, si es un jefe, también para quedar bien con los de arriba. Bien. Él tiene ciertos datos que él desea lograr y también tiene datos ya existentes, perdón. Él comparte esa información y dice que hay que llevar a cabo esto dentro de los próximos 3 meses, X tiempo. Él deja a los jefes abajo de él, de cada departamento, a ver cómo lo logra. Entonces, esos jefes abajo están con confusión, algo molestos, etcétera, porque no se les dice más y se sienten como solos. Entonces, los empleados abajo de sus jefes, pues sienten la confusión también. Bueno, eso es todo lo que logré escribir. Ahora, cuando tú dijiste personaje, empresa, datos y cómo los compartimos, cómo compartimos la información, lo primero que se me vino a la mente sin analizar es mucho fue esa cosa última, cómo la compartimos, que es lo más importante.
los personajes, bueno, eso yo lo veo más que nada como estando dentro de la empresa como una empleada o una jefa de algo. O Ujú. sea, entonces, la manera en cómo se comparte de esos 4 puntos, para mí es lo más importante. Bueno, eso es todo lo que escribir rápido. Pues muy bien, excelente lo que incluiste, así cómo te metiste imaginariamente a la empresa. Eso, Sí. muy bien, excelente, Mariane. María Milagros y Karen tiene manita levantada. Yo le hice así como un cuentico, no sé nada de, no sé nada de empresa. Katy es la coordinadora o la jefa de finanzas de la empresa Somos Uno. Cuando le corresponde enviar los reportes de las finanzas por el correo a sus superiores, estos datos no son de su agrado porque no llenan sus expectativas. Entonces se produce un conflicto y esto le causa a Katy mucha incomodidad, frustración e insatisfacción porque ella considera que ha realizado bien su trabajo. Muy bien, a ver, muy excelente. Está bien tu historia también, cómo te sumergiste en ese momento imaginario. Muchísimas gracias, María Milagros. Karen, A ver, lo puse así. El patrón dueño de la empresa realiza una junta con el personal para analizar resultados. La persona de finanzas tiene datos en la computadora que él está seguro de tener correctamente y empieza en la junta a comentar y les comenta a los de producción que no cuadra lo que se ha producido con los ingresos. Y la producción tiene otros datos y empieza el conflicto con enojos, juicios, cada quien desde su verdad y sus modos, sin ver una solución y sin poder avanzar. ok, muy bien. Fíjense, ¿de dónde partimos de Karen que nos expuso el conflicto, ¿no? El problema, la visión, el ejemplo. ¿Cómo Ceci creó una visión a través de lo que escuchó? ¿Cómo Marianne creó una visión a través de lo que escuchó? Y cómo María Milagros escuchó una visión diferente a través también de lo que escuchó. Y cómo Karen creó otra visión diferente a través de lo que escuchó, pero a lo que también se imaginó, igual que Milagros, igual que Mariné, igual que Ceci. Cada uno tenemos versiones diferentes. Como bien lo decía Karen, el de producción tiene una versión, el de finanzas tiene una versión, aunque están los dos viendo el mismo gráfico, ambos traen versiones diferentes, que al no coincidir entramos en ese conflicto, que yo pudiera tener el conflicto con María Milagros y Mariane porque no coinciden con lo que yo tengo, ni coincide con lo que Ceci tiene, ni coincide con lo que Karen estuvo narrando. Y entonces es poder darme cuenta, primero estar consciente que solamente hay una gráfica y unos datos que nos están informando que no estamos llegando al resultado. Que hay la posibilidad que ese gráfico, ese resultado, esté incorrecto y que yo esté asumiendo algo porque le estoy metiendo un feeling que le decimos o un sentimiento basado en mi pensamiento y en mi percepción de lo que ha ocurrido en el pasado, de lo que ha ocurrido en mis historias pasadas y vivencias pasadas y no a lo que realmente pudiera estar sucediendo. Es decir, estoy atrapada o atrapado en un pensamiento de reacción y metiendo aceleración a querer tener la solución y por eso asumo que lo que yo digo estoy correcto.
Que bien lo dijeron ustedes, toda empresa, todo organismo es creado para ganar dinero. Pero los cómo para llegar a ese propósito vienen cuando empiezo a tener claridad y hacerme presente simplemente a lo que es, a la gráfica que está ahí. Pero ¿cómo disolveríamos el conflicto? Dándome cuenta y haciéndome consciente que lo único certero es el resultado hasta ese momento. Ser curiosos de lo que dice la persona de producción y ser curiosos de lo que dice la persona de finanzas. Inclusive ser curiosos a lo que dice el director. Pero que desde las personas, desde ahí, si me meto a la historia de producción y si me meto a la historia de finanzas, no voy a encontrar la solución ni arreglar el conflicto. Si yo me compro la historia de Milagros y digo, esa es la verdad, y no voy y observo lo que realmente dijo Milagros, lo que dijo Marianne o lo que dijo Ceci, no voy a estar certero hacia los demás de la solución que vamos a implementar. Y voy a seguir creando conflicto porque lo que yo tomé como mi verdad y como la verdad del otro, lo llevamos a cabo y no funcionó. Porque me cerré en mi juicio y me quedé atrapado en mis pensamientos de que producción siempre se está justificando. O porque me quedé atrapado en mis juicios de que finanzas siempre se está justificando. Y entonces viene la parte de decir, ok, la forma de poder ver lo que está creando conflictos, más allá de lo que estamos viendo, es la no apertura y la no disponibilidad a hacer pausa a mis pensamientos, a mis juicios, a mis certezas de lo que esté pasando en ese momento, de lo que me está arrojando la gráfica. Porque muchas veces el querer ver que el punto rojo es malo, desde todo lo que he aprendido, ya me impide ver más allá de lo que la otra persona me está diciendo. Cuando el punto rojo simplemente me está informando que hay una situación que observar, que hay una situación que es que tenemos que ser curiosos para escucharla y para ver que las respuestas están ahí mismo en el conflicto o en ese punto rojo. Y lo que nos permite darnos cuenta del conflicto es la observación. La observación en presencia. Y la humildad, ¿no? O sea, de poder observar desde ahí, ¿no? Sí, sí. Y la humildad que es hacer esa pausa, darme la oportunidad de hacer la pausa y crear la duda en mí. Decir, bueno, ¿y qué tal si no es como yo lo digo? ¿Qué tal que hay algo más de lo que la persona me está diciendo? No dar por certero lo que yo estoy asumiendo. Porque es ahí, cuando doy por certero algo, cuando no escucho a los demás, digo, lo mío está correcto y así es,
se rompe toda posibilidad de poder crear armonía, balance, visión de los resultados y darme cuenta que tengo y tienen todos las habilidades correctas para la solución. Y si lo vamos al tema, aquí el ejemplo que trajo Karen, en la parte de empresas productivas y de manufactura es muy común, porque he trabajado con ellas tanto en el ámbito de adentro como ahora que estoy afuera, y es muy común ver que producción agarra la pelota, pero después la avienta a finanzas, o la avienta a materiales, o la avienta a calidad, ¿no? Y luego cuando el de calidad o el de finanzas la agarra y parece papa caliente, dicen, la viento. Y entonces todos nos estamos aventando la pelota, la agarramos, pero no nos damos la oportunidad de decir, a ver, vamos a reunirnos, a conversar, vamos al área, vamos a ver qué está pasando realmente. Porque cuando eso sucede, cuando vas realmente al área, cuando vas y realmente observas, entonces vienen las respuestas de, pues es que aquí faltaba una fórmula, es que aquí faltaba meterle este otro dato, es que aquí faltaba esta otra cosa. Inclusive puede pasar con nuestros hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos, es que estoy jugando X juego, por ejemplo, a veces que un juego que hay mucho el Fortnite, ¿no? Entonces, el juego es malo y todas las mamás acá, todas histéricas, es que no, ese no les ayuda nada y empiezan los conflictos entre las mamás e hijos, ta, ta, ta. Y les decía yo, le digo, ¿y si todavía no juegas el juego? ¿Y si todavía no te involucras con tu hijo a jugar el juego? ¿Y si todavía no te sientas con él a jugar el juego? ¿Y si todavía no conoces de qué va el juego? ¿Y si todavía no experimentas el juego? ¿Por qué lo juzgas? Desde lo que los demás dicen, desde lo que hemos aprendido, desde ese ruido que nos llenamos de lo externo, porque no estamos muchas veces dispuestos a dar el espacio, el tiempo para estar ahí y darnos cuenta que lo único que está suspendido ahí entre todo eso y creando un conflicto es nuestro pensamiento en acción, nuestro pensamiento personal en acción ante todo lo que está sucediendo. Que hace que no haya comunicación, que hace que no haya o sea, un acuerdo, un ganar-ganar, que no haya una forma de comunicarme asertivamente, que no haya una forma de comunicarme empáticamente, que no creo armonía. Porque una de las cosas, y muchas veces buscamos, quiero comunicarme asertivamente con mi equipo para lograr los resultados, quiero comunicarme asertivamente con mis hijos para poder guiarlos para esto. Pero si nosotros no tenemos una visión clara hacia dónde queremos llegar y si eso que estamos informando no tengo una visión clara del sentido del por qué lo quiero decir a mis hijos o a las personas, mi comunicación no va a ser asertiva, va a estar sesgada, porque hace unos días hablaba yo con un cliente, ¿no? Y, y decía él, es que cuando yo pongo mi idea con mi equipo, siento que se van y no me hacen caso y no me apoyan. Y viene la idea y ya se las estoy proponiendo a mi equipo. Y le hago la pregunta, ¿y si tu idea ya la viviste? ¿Ya la experimentaste en ti? ¿Desde tu sentir? Porque viene el insight. Pero si no me detengo a sentirla, a vivirla, y él es
Es la parte de decir, no, no la viví porque ya le metí el análisis si el porcentaje va a funcionar de acuerdo al mercado, hay un 20%, ta, ta, ta. Entonces, si le metemos todo lo de afuera a cuando estoy en presencia, me voy a sesgar de la comunicación y a compartir realmente mi sentir ante el resultado, mi sentir ante la visión de donde te quiero llevar, mi sentir hacia lo que quisiera acompañarte, hacia dónde llegar, hacia dónde vas tú, porque estoy metiendo ya otras cosas, otras fórmulas, otras técnicas cuando todavía no estoy en presencia, a lo que me puede mostrar la situación, que si lo vemos a esta situación del conflicto producción-finanzas ante una gráfica, pues todavía no estoy ni en presencia de visualizar tal vez la gráfica, de visualizar los números. Ya estoy en un ruido inmediatamente que veo la tendencia hacia abajo o el punto rojo o la gráfica de no en equilibrio o porque está abajo del resultado, ¡pum! Mi ruido mental, mi pensamiento personal, inmediato ahí, sin darme la oportunidad de observar y de escuchar. ¿Qué les dice esto? Quiero escucharlos porque los veo así muy pensativos. Quiero escucharlos. Me gustaría escucharlos. Igual se acepta el no, Elena, no estoy de acuerdo. Mariane. Ah, dijiste pensativos, a mí me gusta la palabra contemplar. Entonces no estaba yo tratando de imaginarme cosas bueno, claro, no podemos sin nuestro teatro, ¿verdad? Pero más que nada contemplar lo que estabas diciendo. Y se me hace muy bueno el tema, por cierto. Este, ¿cómo, más que nada es una pregunta? Por ejemplo, o sea, ¿cómo exactamente? Bueno, no exactamente, pero ¿cómo un jefe, alguien, un supervisor, un dueño, lo que sea, llega a esto? O sea, todo lo que oigo está muy padre porque pues hay que contemplar, hay que ponerse la pausa, hay que bla, 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 pero si tienen que decidir relativamente pronto, ¿qué es lo que se sugiere que hagan? Que cierran la puerta un rato y que se pongan a pensar, a contemplar, o sea, estoy tratando de darle tierra a esto. O sea, esa es mi pregunta, no sé si la entiendes. Porque Sí, se oye muy bonito, pero cuando tienes una empresa y cuando tienes que hacer algo y cuando, no sé, hay decisiones y hay varios empleados y tienes que, ¿qué sí. es? Mariana, es muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Y fíjate, cuando estamos en niveles directivos, a veces nos da miedo la incertidumbre. Creer que la pausa, a pedir un momento a la observación, es inseguridad. ¿Cómo es posible que el jefe pueda pedir, a ver, dame unos minutos para observar que, no, 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 o sea, es incertidumbre y qué va a pensar, no, no está seguro, hay inseguridad ahí, todo lo podemos captar como esa forma, ¿no? Y muchos lo vemos lo ven y lo vemos de esa forma de una pausa de incertidumbre. Pero en realidad obtenemos más cuando nos damos minutos, segundos a observar simplemente.
Es complejo, sí, pero no difícil. Te lo voy a aplicar desde la experiencia vivida. Yo trabajé en producción, aquí Karen, lo que traía de ejemplo. Yo trabajé con finanzas, yo trabajé en conflictos en que estamos perdiendo millones, millones de dólares. Cuando estás en un proceso crítico de decir, no puede ser, me está llegando una multa de un cliente en millones porque no estamos cumpliendo. Iba a decir, jefe, no es permitido que tomes una pausa para observar. Dale, 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 toma decisiones rápido y toma. Sí. Y va a llegar el jefe y decir, hey, decisión rápida, necesitamos que todos vengan tercer turno a cumplir el embarque y ya, y programa y hazlo y tenlo todo listo porque el embarque se va a ir tal fecha. Si tomas acción desde lo que escuchas, vas a programar el tiempo extra, traerlos a todo, porque estás reaccionando a las cosas, a lo que ves. Es una reacción simplemente a lo que ves. No es una acción a lo que observas. Es una reacción que te está moviendo nada más por inercia, por lo que se debe de hacer. Y la pausa me da miedo cuando estoy en ese proceso que necesito del resultado ya, mañana mismo, o ahorita en los 10 segundos siguientes, o en la hora siguiente, tráeme el resultado de cuántas personas se quedan hoy para mañana. Pero te voy a decir, desde la experiencia, si no lo haces, si no te detienes, vas a programarlo, vas a tener a la gente y resulta que la gráfica que decía ahí que el problema era de producción y que el no cumplir los millones venían de producción, no te estás dando cuenta que el problema no es producción. No estás observando que hay algo más en el diseño del material y quieres sacar todo de un solo nivel, de un solo departamento como responsable. Y entonces ya perdiste el día, los 2 días, los 3 días, la semana, el mes, y no te detuviste a saber y a observar que el resultado rojo y que los millones pagados no venían de producción. Porque tu inercia, tu reacción inmediata es, métele más aquí. Cuando yo les dije, hey, y cuando dijimos, vamos a detenernos, no podemos seguir produciendo, necesitamos caminar la línea de producción, entender que hay más allá. Y entonces haces la pausa, observas y te das cuenta que hay un solo componente que está causando todo el conflicto, que no hace que salga la producción y que hayamos quedado atrasados y que hayamos tenido un problema de calidad que hizo que viniera la multa, que hizo que viniera un rechazo completo, se pagaron millones por el simple hecho de no hacer una pausa y observar y darme el tiempo de observar, de pausar todo mi pensamiento personal y, y observar. Saber que toda esa experiencia que estoy viviendo de reacción viene 100% de lo que estoy pensando del momento y del cómo me estoy relacionando con la situación. Pero lo que nos impide hacer una pausa no es ni el tiempo ni el resultado que tengo que dar a la empresa, es muchas veces el miedo a la incertidumbre que puede venir de esa pausa. Y el ver o el escuchar que una persona diga, a ver, espérame, dame un momento para analizarlo.
todos los demás que estamos alrededor, así como que ya dudó el jefe, ya dudó el directivo y ahora ¿qué va a pasar? No, está tomando claridad. Tomemos ese tiempo para tener la claridad, porque las respuestas van a venir. No sé si contesté o guié mi respuesta hacia tu pregunta, hacia tu duda. Mariane. No, sí, sí, sí. Yo estoy pensando, pero obviamente ahorita que dices todo eso, ya me estoy imaginando mi historia y ya estoy, uf, ahí se nota cómo estamos, piense y piense y piense en algo en vez de darnos una pausa. Sí, en serio. Este, entonces me estaba yo imaginando, bueno, para eso, eso para nosotros es muy, hace mucho sentido, porque ya hemos estado sumergidos en esto. Pero si vas y hablas de esto inmediatamente, digamos, en la primera ocasión, pues puede causar confusión, ¿no? Como la gente que nunca ha, un segundo. Ah, la Fíjate, gente que Mariane. nunca ha oído de esto y cómo, no, no, hay emergencias que entonces, pero ya entiendo, si ahorita me doy una pausa en pensar todo eso y casi ahí está la respuesta, que dices, pues paso a paso, poco a poco. Le enseñas al hacer, por ejemplo, el coaching a una empresa así, pues a lo mejor a uno o a dos le van a caer el 20, pero no van a saber cómo aplicarlo porque nunca lo han hecho. Entonces, es toda una comprensión, o sea, como que se abre el mundo, pero bueno, total. Ya Y ahí sobre voy todo, con mi teatro, ahí muy voy bien, con mi... Mariane. Pero sobre todo siempre es la curiosidad del qué pasaría si. Ándale. Y esa es la clave, sembrar la curiosidad del qué pasaría si. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, de los que estamos en esto y porque estamos aquí, es porque se sembró la curiosidad de ¿y qué pasaría si? Y entonces cuando haces esa parte de dispuesta al qué pasaría si, estás en la disponibilidad y en la apertura de crearlo en ti, de experimentarlo en ti, porque si alguno de nosotros que ya conocemos esto, no nos hubiéramos dado esa posibilidad del qué pasaría si no hubiéramos llegado a este entendimiento, porque nos hubiéramos quedado desde la forma, como todos los libros que probablemente pudiéramos haber leído antes de llegar aquí. Pero siempre es la curiosidad y más allá no crea confusión con los demás, sino crea conflicto con los demás. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a poder una pausa? No es una confusión, porque hay una claridad de lo que es la pausa, pero crea un conflicto con mi actividad diaria de lo que hago todos los días y de lo que es normal para mí todos los días, que hace unos días me venía la frase. Lo encuentro rareza en la diferencia porque estoy acostumbrado a ver todo igual. Pero cuando hago una pausa y hago con la curiosidad, entonces encuentro que eso que era diferente es lo que realmente me va a llevar o al resultado, a la estabilidad, a la paz, al bienestar, a encontrarme conmigo, a estar conmigo, porque salgo del igual y hago una pausa y lo pongo diferente. Muchas. Se me ocurre que realmente hay muchas personas alrededor de nosotros, ya sea padres o abuelos o gente
común y corriente, no nada más jefes, que hacen eso, tienen esa ya habilidad de hacer la pausa. Decir, ok, déjame pensar, pero tranquilo, no porque, ay, no me molestes ahorita, déjame pensarlo porque mi cabeza está, sino viene de ellos, o sea, se siente. Y Así hay es. muchos jefes que son así y la verdad son personas queridas en esa empresa. O sea, si yo que he trabajado en muchos diferentes lugares, la verdad sí, yo llevo ese, como que esas personas las no admiramos, pero como que nos atrae, o sea, y siempre te llegan con una solución, pero no inmediatamente. Así es. Y esa es la Sí, es magia. cierto. Y a lo mejor no están en los tres principios, pero su gran sabiduría, hay una conexión con ellos mismos que los lleva a hacerla y encontrar soluciones. Y que son esas personas que a donde llegan ven una solución, una posibilidad en lugar de un conflicto, de un problema. E inclusive el problema, el conflicto lo ven como una oportunidad para crear algo nuevo. Hasta esos jefes, digamos, ahora hablando de jefes o eh, bueno, pues en cierta forma sí los admiramos porque nos dan seguridad, aunque no resuelvan cosas inmediatamente. Sí, cierto. Ahorita eso nada más me viene como el 20. Sí, de veras. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Muchas gracias, Marene. Karen, adelante. O sumando a todo esto que están comentando, no estamos, cuando es un momento de crisis y de conflicto en una empresa, no estamos acostumbrados a permear esta como paz o esta serenidad a la hora de tomar decisiones. Digo un poco el ejemplo que puse de la historia. Resultó que en ese entonces, porque fue real, ¿no? Como en todas las empresas, resulta que no era el problema ni de finanzas ni de producción, era el problema de los ingresos de material que no estaban bien cuantificados. Entonces, como tú dices, se tiran la bolita unos a otros, pero entonces a la hora de hacer estas reuniones esta comunicación y ampliar la comunicación y sentar a todos los responsables, a todo el equipo que hace que el engrane funcione, a la hora de, porque si lo haces por aislado, con cada uno, pues cada quien va a tener su verdad y su versión y su todo. Pero cuando lo haces en conjunto, se empiezan a dar cuenta unos con otros que tiene que ser un trabajo en equipo porque si no, no rueda la rueda. Así es. Entonces, desde ahí estás permeando esta comunicación o esta manera de trabajar en equipo y aparte, si tú haces como directivo la pausa y les permeas y les enseñas a decir, a ver, vamos a hacerlo por partes. Yo lo había hecho, sí, o sea, tú tienes estos datos y cómo te sientes con esto que está sucediendo. O sea, no nada más abordaba la parte laboral, sino la parte emocional del conflicto. Entonces, cada uno decía sus dos partes, la parte laboral y la parte emocional de cómo se sentían y que si no se sentían escuchados, que no se sentían vistos, que se sentían respetados, que su trabajo ellos se partían la cara y el otro no respondía. Entonces empezaba todo esto. Entonces, hacemos la pausa, parábamos. Una vez que ya se dijeron todo esto, ahora vamos a encontrar la solución y estamos haciendo una pausa dentro de la crisis y así del explote para realmente tener una solución funcional y directiva y expansiva. Entonces, le tenemos miedo, como dice Elena, a la pausa y al tocar inclusive emociones dentro de la parte laboral, porque no es parte de la parte laboral, porque no toca hacer eso. Entonces, si queremos realmente generar una transformación y un cambio en el liderazgo de las empresas, ya sea empresarial o familiar o personal, es empezar justamente desde el sentir de la situación
aunque suene, o sea, al principio me voltaban a ver así pensando, ¿y esta de dónde salió? O sea, ahora resulta que viene con sus ondas aquí místicas, emocionales, mágicas y musicales. Y después se fueron acostumbrando a la forma, porque realmente sí, y era con mucha paciencia, porque neto traen muchos vicios y no están acostumbrados a trabajar desde el ser, sino desde la parte intelectual y a dar resultados. Entonces, la importancia de esta pausa y la importancia de como directivos permear esta otra perspectiva, que ahorita realmente las empresas tienen hambre y no se dan cuenta de este tipo de formas, de modo diferente de manejar un conflicto y una crisis. Así es, Karen. Y voy a rescatar esto lo que dices. La emocionalidad en la historia de cada uno crea un resultado que cada uno y de todos lo están viendo diferentes. Y que la habilidad del jefe, del que está liderando, ahora sí que la empresa, la habilidad de ver más allá de lo que estoy escuchando, o sea, es, a ver, quiero escuchar tu sentir, porque desde el sentir voy a encontrar la respuesta, es dar esa conexión con mi gran mente, yo como jefe, como líder, como persona, en encontrar esa energía, esa inteligencia universal que está en mí y que tengo el acceso a darme cuenta de lo que está sucediendo, de crear nuevas ideas, de tener esa resiliencia en mí y crearla para la otra persona. Sí, y estamos hablando, o sea, en empresas del capital humano, y es desde ahí, desde el capital humano, no el capital robótico laboral que solo da resultados 2 más 2 es 4. Entonces, si realmente queremos expandir el término de liderazgo, es desde el capital humano. Humano. Ujú. Y crear curiosidad, porque cuando tú estás en presencia, te voy a platicar un ejemplo de una de las empresas y estaban directivos y estaban con un problema de calidad y números rojos. Y entonces platica la persona y dice, la pausa me llevó a encontrar una pregunta que se hizo que se disolviera el conflicto que estaba surgiendo a través de asumir que la mala calidad venía de una línea de producción A, cuando en realidad venía del proveedor. Entonces, dice, yo lo único que hice fue tener esa pausa y eso, observar lo que estaba diciendo una persona, lo que estaba diciendo la otra persona, y viene a mí, dice, nunca se me hubiera ocurrido hacer una pregunta que hice, y cuando la hice, la persona que estaba exponiendo dijo, tienes razón, y encontraron la respuesta y la causa raíz. Entonces, ¿cuántas veces, y yo digo, y en las empresas es muy común que hagamos el 5 porqués, pero si haces un 5 porqués desde el intelecto y desde querer escuchar lo que tú quieras escuchar, pues ese 5 porqués no funcionó, porque no fuiste más allá al sentir y la emocionalidad de tu capital humano. Porque a lo mejor con el primer por qué, como lo hizo esta persona de, ¿y qué tal si? O sea, la pregunta la aventó así y desde ahí ¡fum! Se disolvió el conflicto que estaban teniendo entre todos los directivos en ese momento, encontraron causa raíz y dieron solución desde ahí. Muchas gracias, Karen. Adelante, Roberto. Sí, hola a todos. Hola, hola. Estaba tras bambalinas escuchando lo que estaba manejando antes. Eh, pero lo que me llama la atención esto de que, tal vez con otras palabras nomás, pero siento que es lo mismo, que es simplemente la solución que tú no, o sea, la mirada del principio que muy bien lo aplicas tú, eh, Elena, es salir del automatismo inconsciente, que estamos todos, nos atrapamos en la forma como que mi función es esta, mi meta es esta,
mi responsabilidad es esta, que sé yo, y como que uno trata de asegurarse en el rol o posición o función que está ocupando. Y como que en ese automatismo de estar en la zona segura, como que deja de ver la realidad o lo que está sucediendo. Y cómo ese atreverse a pausar y a tomar conciencia y ser consciente y estar presente es tan raro que tanto en la educación como en el ámbito laboral es como haz, es como del hacer, hacer, hacer. Y como que supuestamente uno tiene que hacer más. Y así es como se agravan como los, los entendimientos se pierden, se generan los conflictos y todo se tensiona porque al final nadie está presente. Entonces como que eso me sobrecoge porque en el fondo, o sea, casualmente estaba en otra cosa antes, en la mañana, de conciencia corporal, de simplemente darme cuenta de lo que no siento y cómo el hecho de percibir lo que no sentía y ahora sentirlo, como que la estructura corporal se reajusta, simplemente porque se le unió conciencia donde antes no había. Y eso mismo pasa con la empresa y pasa con las relaciones con todo. Como que muy power, como de lo inconsciente a lo consciente. Eso. Sí. Gracias, Roberto. Y fíjate, en la pausa están las respuestas, en la pausa está la conexión con nuestra gran mente. Y nuestra gran mente nos informa qué es lo que necesitamos. Y a Karen seguramente le informó al momento de decir, a ver, ¿qué emocionalidad hay aquí en estos resultados? Voy a abrir a escuchar más allá del resultado, más allá de la lógica y abrirme a esa gran sabiduría del momento, ir más profundo del hacer, no quedarme en el hacer, ir más profundo del hacer y encontrar la respuesta para después llevarla al hacer. Por eso es la conexión entre nuestro sentir y nuestro intelecto. No puede estar separado. Pero si nos quedamos nada más acá arriba en el intelecto, en datos, en conocimiento, nos perdemos de algo más profundo y soluciones más profundas, más duraderas, más permanentes en los conflictos laborales, en los conflictos con el capital humano, en, y en los conflictos de todo lo que pudiera estar sucediendo en la empresa. Sí. La imagen mental que se me viene, que tú también lo dijiste, pero con esto como más poderoso todavía. O sea, como imaginar una planta, un árbol, un árbol. O sea, claramente todos queremos, estamos en las formas o en las ramas. O sea, que como súper habitual estar en las ramas. Y todos quieren estar en la luz, estar brillando. Y nadie quiere ir a la oscuridad, a la raíz, y como tomar esa vitalidad de la oscuridad, de la tierra, no sé. Que es desde ahí donde emerge la potencia, la fuerza, la vitalidad para las ramas. Así Pero es. todo el mundo se queda en la rama y nadie se atreve a regresar al origen. Sí, todo el Pero sí, mundo quiere la luz, pero no se quiere sentir vulnerable y tienen mal entendido la vulnerabilidad a la hora de exponer emociones en el trabajo. Y eso también es una transformación dentro de las instituciones ahora que deberíamos de permear porque es importante, es importante. Porque la vulnerabilidad ya está, ya hay una crisis, está sucediendo en ese segundo. Entonces, ¿qué pasa si nos ponemos humildes ante la vulnerabilidad de eso? No pasa nada, al contrario, crecemos más como Así empresa. es. Y no quedarnos solamente en el reconocimiento de mi emoción, sino ir más allá. O sea,
¿Qué hay detrás de mi emoción? ¿Qué está pasando en mí desde esa experiencia de la emoción? ¿Qué está pasando en mí justo en este momento de lo que estoy experimentando desde esa emocionalidad? Es ahí donde vienen los principios, es conocer cómo es que estoy funcionando, cómo estoy creando mi experiencia ante el resultado, cómo estoy creando mi experiencia hacia la meta, cómo estoy creando mi experiencia hacia la armonía o hacia el conflicto que está sucediendo ahorita. ¿Qué está sucediendo en mí? Es decir, un paso más hacia mí, hacia adentro, hacia la raíz. Más allá de conocer todas las emociones que podían estar surgiendo a través del ámbito laboral, es que hay voltear a verme a mí en todas esas emociones del momento. Hace Porque poco hasta eso nos escuché, da miedo, ¿no? sí, hace poco estaba escuchando un libro de Jack Spransky, un audiolibro, y él decía al final del libro que como que la meta era evitar el proceso. O sea, el hecho de estar habitando el proceso es la meta en sí. O sea, como que no es como la idea de tengo que llegar allá y como que la meta es allá. No, la meta es estar habitando el proceso, disfrutando el proceso. Como si uno estoy en el proceso, estoy en la meta, porque ese es el objetivo. Sí, sí. Porque cuando disfrutas el proceso es porque lo estás observando, Porque uno está presente. estás O sea, estoy sintiendo, presente. estás presente y están viniendo a ti respuestas. Porque Eso, están en nosotros. Ahí están. Los principios en acción en cada experiencia de nuestro hacer que nos lleva a ser líderes, estar como líderes, ser guía para otros, acompañamiento para otros y solución y ser parte de la integración y del engrane funcional en todos los sentidos. Y hablemos de empresas en el ámbito empresarial, pero también nuestra propia empresa, nuestra casa, ¿no? Sí. Muchas gracias, Roberto. gracias a ti. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Elena, y pues si no hay más por decir, damos por terminado hoy el webinar de hoy y les invito el viernes 8 hay exploración en la carta con Alexis Copelo, el lunes 11 a las 6 p.m. horario México está el inicio de nuevas perspectivas desde la luz de los tres principios y el siguiente miércoles tenemos otro webinario gratuito con Carolina Gallardo Barker, el paraíso de la normalidad. Entonces, por favor, estamos aquí con ustedes, no se los pierdan y les mando un abrazo a todos y gracias por su asistencia. Gracias, Elena. Gracias. Y la invitación es, vamos a experimentar la pausa, Así es. a ver qué nos informa. Gracias por tu invitación, Elena. Estuvo muy interesante. Muchas gracias. Gracias a Muy todos. bueno. Gracias, gracias. Feliz tarde. Gracias. Chao. Gracias. Buen día. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.